situación del sector empieza a ser crítica. El salario ahora rinde poco, la verdad, y la situación está jodida. Todos los días en el taller gente viene dejando currículum. Y estamos hablando de gente de estudio, de todo. O sea que yo no la veo bien. En una sociedad como la Argentina, donde 2 millones de hogares tienen 50% del consumo y 8 tienen el otro 50% del consumo, quiere decir que en esos 8 millones de hogares el consumo se desploma. Salvo que nos vayamos todos de la Argentina, mejor que empecemos a defender lo que tenemos. Ojalá que no tengamos que seguir pasando por este tipo de situaciones, que reactive un poco la industria y que el gobierno entienda que en definitiva esta no es una discusión política. Las pymes son el sector más dinámico de la economía y las grandes generadoras de empleo. Dentro de este amplio conjunto de empresas, las que se dedican a la industria están entre las que peor la están pasando, porque deben afrontar varios frentes de tormenta de manera simultánea. La más grave es la caída del consumo, impulsada por las políticas recesivas del gobierno de Mauricio Macri y su obsesión por achicar el poder de compra de los trabajadores. Además, tienen que lidiar con un comercio exterior sin planificación que permite que productos extranjeros ingresen sin control. Y a eso hay que sumarle tarifazos desproporcionados que abultan la cuenta de gastos hasta hacerla casi insostenible. Hoy conoceremos historias de empresas de distintos rubros que están luchando por mantenerse a flote y conservar las fuentes laborales que dependen de ellas. Una pelea que se les está haciendo cuesta arriba. Estamos en Caseros, en un taller metalúrgico, Taller Baigorria, con Aldo, el empresario de este taller familiar. Familiar, es una empresa familiar. Gracias por recibirme. Y contame, ¿por qué es un taller familiar? Bueno, mi padre en la década del 50 comenzó con su inquietud de fabricar piezas y bueno, fue construyendo desde ese momento un modelo, un taller más que una empresa. Él no tenía la concepción de empresa, sino de taller, por eso la empresa se llama taller. Y era una persona movida por el interés de la mecánica, de la producción, del trabajo. Y bueno, ahí empieza el germen de esta empresa, ¿no? La industria óptica ha sido pionera en Sudamérica. Después de la Segunda Guerra, la inmigración, especialmente italiana, lo que hizo fue traer un sector a la Argentina que se empezó a desarrollar. Se desarrolló para llegar a sus picos en los años 70, los años 80. Y bueno, atrás de eso comenzaron las debacles sistemáticas cada 10 años de la Argentina. De 170 fábricas que había en los años 80 aproximadamente, para la crisis del 2001-2002 llegaron a quedar una decena de fábricas y hoy, hablando siempre de fábricas de armazones, que es en lo que estoy planteando en estos momentos, y hoy estamos en aproximadamente unos 34 fábricas en estos momentos en funcionamiento. La industria del cuero básicamente comienza en la ganadería. Ahí depende mucho de la faena. El año anterior fue de 12 millones más o menos de cabezas de ganado. Luego pasa a las curtiembres, que es el segundo eslabón de la cadena y que es una industria que de alguna manera inicia a partir del año 72, cuando hubo una ley que prohibió la salida de los cueros crudos. A partir de eso crece la industria curtidora y hoy en la Argentina se exportan muchísimos cueros. Y luego pasa la manufactura en calzado o en carteras de cuero, que creo que el gran desafío como país que tenemos es manufacturar mucho más cueros en la Argentina. Hoy solo se manufactura el 15% de los cueros, el 85% se va con muy poco proceso de manufacturación. ¿Cómo es la industria metalúrgica argentina? La industria metalúrgica es una industria muy, muy variada. Tenés desde la siderurgia, que es la madre, hasta todo lo que sea producción de bienes de capital o producción de electrodomésticos, las computadoras.
Es una industria muy variada porque es industria de industria. Nuestros productos van en otro equipo industrial. ¿A quién le vende los productos que fabricás? ¿En el extranjero? ¿En Argentina? ¿Qué tipo de empresa? En la Argentina, distribuidores de tornillería básicamente. También proveemos algunas, es decir, casas de repuesto. Es decir, va 2 canales, la casa de repuesto y la tornillería en general, ferreterías industriales. También fabricamos algo para autopartes, pero mínimo, para la industria de la madera. Tenemos bastante diversificado. Y en el exterior también, la mayoría son distribuidores de bulonería en los países de Centroamérica y Latinoamérica. Y en Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido, España, especializados en el producto nuestro, bulón de rueda. En un tipo de sociedad como la Argentina, como cualquier país equivalente en el mundo, es un sistema en donde conviven distintos tipos de empresas. Hay empresas muy grandes, hay empresas estatales, hay empresas privadas, hay entidades de dimensiones gigantescas como por ejemplo un banco, el Banco Nación, y hay unidades pequeñas, que son conformaciones funcionales al espacio de mercado que encontró ese innovador, ese productor, ese empresario. ¿Qué es lo que caracteriza a una pyme? Bueno, tiene un tamaño entre 5 y 100 trabajadores, tiene un esquema de gestión en muchos casos poco sofisticado, tiene un rápido acomodamiento a situaciones de mercado, esas son las que sobreviven, y también tiene una enorme mortalidad, que es que cuando hay cambios bruscos de mercado como los que hay ahora, desaparecen. El sector de las manufacturas del cuero y afines de la República Argentina, representado en la Cámara CIMA, se compone básicamente de unas 400 empresas. Hablamos de manufacturas del cuero y afines porque hay fábricas que hacen en productos de vinílico, sobre todo en estos años que los fabricantes de carteras de vinílico pudieron competir por diferentes medidas que logró la Cámara con el gobierno anterior para proteger esas industrias, y se calcula que alrededor, estamos hablando de fábricas de carteras, de cinturones, de ropa de cuero, de billeteras, de distintos artículos de marroquinería. Pero más o menos está en el orden de las 400 empresas. Estaba hasta el 2015. El mercado óptico consta en estos momentos de unas 34 fábricas de armazones y anteojos de sol, alrededor de 90 laboratorios oftálmicos, algunas fábricas de lente de contacto, fábricas de estuches para anteojos, líquidos limpiacristales, anteojos de seguridad industrial, consta de unos 3.500 a 4.000 ópticas, y se redondea en todo este paquete entre 15.000 y 17.000 personas que viven directamente del sector. ¿Cuántos trabajadores absorbe el sector y cuántas fábricas? Mirá, en total hay unas 20.000, 25.000 empresas metalúrgicas. ¿En todo el país? En todo el país, desde las pequeñas hasta las más grandes. Y tenés en el sindicato, están registrados, que es el dato fuerte, hasta mediados del año pasado, 250.000 a 300.000 trabajadores. ¿Cuál es la realidad de fábricas, pero también de trabajadores respecto a la... Porque me armó el 30%. ¿Eso las hace cerrar? ¿Pueden soportar la situación? ¿Tienen que bajar salarios, suspender? Mirá, impacta de distinta manera de acuerdo al tipo de empresa. Ya hay empresas pequeñas que están suspendiendo trabajadores, ya la mayoría no está haciendo horas extras. En las empresas metalúrgicas pequeñas, uno trata de sostener el empleo por la formación del empleado, porque siempre tenés, como sos empresario, la idea que vas a volver a trabajar, pero está afectando seriamente al sector. Ahí, en las pymes, despidos de hormiga, de micro. Si nunca vas a escuchar que una pyme de 27 te echa 10 trabajadores, pero sí en las que eran más grandes, tenés el caso de las
las empresas que fabricaban heladeras y eso, que tuvieron grandes impactos en los despidos. Eso te va a pegar en la cadena hacia abajo. Los proveedores, la industria de electrodomésticos usa mucha tornillería liviana. Hoy no hay pedido de tornillería liviana porque la mayoría de las heladeras, los lavarropas vienen importados. La situación del sector empieza a ser crítica. Y la relación con el gobierno de Macri es que vos asistís a las reuniones como representante de Cámara, te escuchan, te palmean y no te dan ninguna solución. También las pymes del sector marroquinería están sufriendo por la caída de ventas, la recesión que se prolonga y el ingreso de productos importados sin ningún tipo de control. Según datos de las cámaras del sector, esta industria prescindió de 2.000 trabajadores que hoy están en la calle. El sector de las manufacturas del cuero y afines durante el último ya año y 2 meses realmente ha sufrido distintos golpes que han impactado y muy fuerte en nuestro sector, como en nuestros sectores pymes productivos, de mano de obra intensiva. El principal fue la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la caída del consumo que hizo que se sintiera directamente en nuestras fábricas, la suba de tarifas, la suba de todos los insumos básicos. La suba de tarifas, ¿cómo te pega? No solo te pega por ahí en lo que te sale mucho más caro un impuesto, luz, agua, depende de cada sector, sino que además le pega en el bolsillo de nuestro consumidor, en el bolsillo de los trabajadores, y eso hace que cada vez se achique más el mercado interno. Y por supuesto, una muy fuerte suba de importaciones que hubo durante el 2015, que estuvo en un promedio del 31,5% en unidades, y ya el primer bimestre 2016-2017, o sea, enero-febrero, ya tenemos también registrado una suba del 17% en el capítulo global de la marroquinería. La apertura indiscriminada de importaciones también golpeó fuertemente a la industria óptica, un sector que genera mano de obra calificada y que ahora se encuentra en una situación muy delicada. Cuando nosotros tenemos reuniones entre los colegas, nos sentamos en una mesa y vemos que nos miramos a la cara, vemos al centro de la mesa y vemos una bomba de tiempo. Lo único que vemos es que tenemos subas de costos. Pensemos lo siguiente, a nosotros nos subieron los servicios por 5. Ahora, en los últimos 60 días, los aumentos de logística, entre aumentos de combustible, aumentos de peaje y demás, la logística nos subió alrededor de un 30%. Imagínate que nosotros competimos con otros productores en el resto del mundo, y donde ellos tienen, hoy por hoy te diría, o nosotros estamos mal con los costos o los estamos subsidiando con un tipo de cambio que no coincide con la realidad. Todos los días nos están tirando un costo extra y la realidad es que es muy difícil competir con el mundo de esta forma. Pasaron a estar mal a muy mal. Primero porque la capacidad de compra en el mercado cayó. Segundo, por ejemplo, las que están en sectores como la alimentación en valores físicos, en toneladas. En el año 2016, la Argentina, que venía de un ciclo expansivo, cayeron las ventas de las empresas prácticamente un 8% en unidades físicas. Cuando yo digo leche, carnes, pollos, harinas, arroz, en volumen físico, no en precio, cayó un 8%. Eso significa que en una sociedad como la Argentina, donde 2 millones de hogares tienen 50% del consumo y 8 tienen el otro 50% del consumo, quiere decir que en esos 8 millones de hogares el consumo se desplomó. Y a ese sector apunta básicamente la pyme, al sector más golpeado. En la medida que cae ese sector, la pyme vende menos. La diferencia entre la gran empresa y el empresariado pyme argentino, que para el empresario pyme el trabajador no es un número, es una persona que conoce y que generalmente conoce a los hijos y que generalmente conoce su historia. Esto al margen de que costó mucho formarlo, de que el empresario invirtió para formar ese recurso humano, además hay una relación directa. Entonces cuando uno se plantea que un trabajador no es un número, sino que es una persona, las cosas te duelen de otra manera. Y si esto se lo preguntas a cualquier empresario de cualquier sector, te va a hacer este mismo comentario, ¿no? Ojalá que no tengamos que seguir pasando por este tipo de situaciones que
reactive un poco la industria y que el gobierno entienda que en definitiva esta no es una discusión política, esta es una discusión de producción y de industria. Nosotros tenemos un solo paraguas que nos agrupa a todos, que es la defensa de la producción y de la industria en todos los sectores. Ojalá que lo entienda, porque además de todo eso, cuando hablamos de industria, hablamos de inclusión. Nada redistribuye más que la industria. ¿Cuál es la realidad de los establecimientos metalúrgicos con el gobierno de Macri, con la realidad económica, con lo que pasa en el mundo? Mira, en relación a la actividad propiamente, no hay colega, sector dentro de la metalurgia que hables que hoy no esté complicado, con baja del 2015 a la fecha del 30% en unidades, y la situación se hace compleja. Debemos reconocer que desde el primer día que empezó la gestión del nuevo gobierno, nos juntamos, y hablo de nos juntamos con el Ministerio de Producción, con Cabrera, con Brown, con Martínez Yegoyen, diferentes miembros de lo que es sobre todo producción y comercio interior. La verdad que nos trata muy bien, hablamos muy bien, lo que no obtenemos es soluciones reales, porque a la hora de cerrar los números, llega a fin de año, nosotros tenemos la caída del consumo, tenemos la suba de importaciones, tenemos ese combo, esa tormenta perfecta que se dio para todas las pymes, y por supuesto que nos reciben, porque nuestra responsabilidad como Cámara es ir a plantear cada uno de los problemas que hay. Realmente nos tratan muy bien, pero no le han dado soluciones. O sea que del gobierno no hay respuesta. No. Yo creo, una impresión, yo no juzgo moralmente al gobierno. El gobierno en su cabeza tiene una ideología que te lleva a un proceso de desindustrialización. ¿Sí? El gobierno, nosotros no estamos en el radar del gobierno. Con respecto a la problemática del sector, nosotros hemos hecho un análisis profundo. Estuvimos reunidos en varias oportunidades en distintas dependencias con funcionarios de este gobierno, igual que lo hemos hecho siempre con todos los funcionarios de todos los gobiernos. Nosotros somos muy activos, trabajamos muchísimo en pos de ir solucionando el día a día del sector. Pero la verdad que yo creo que en parte han sido sesiones de terapia, porque la atención es sensacional, realmente debo admitir que la atención es sensacional. Pero todavía no hemos logrado que avancen cosas mínimas. Para el sector de las manufacturas del cuero, como para todos los sectores, para el empresariado pyme, lo que nosotros necesitamos es un rol activo del Estado. Nosotros no confrontamos como las grandes empresas con el Estado. Necesitamos una participación directiva a la hora de administrar el comercio exterior, a la hora de manejar incentivos para las pequeñas y medianas empresas, a la hora de pensar en cómo segmentamos el universo pyme para pensar en una escala de tarifas diferentes, de cómo a cada lugar le llegan los estímulos que hay en los gobiernos. Pero realmente lo que nosotros no nos planteamos es dejar absolutamente todo librado al mercado, porque todo librado al mercado, las pequeñas empresas, las más chicas, son las que primero pierden. ¿Cuántos trabajadores tenés? 27. Vos acá dialogás con ellos, casi convivís, ¿no? Sí. ¿Qué hablan? ¿Qué les preocupa? Yo creo que hay una preocupación, a veces necesita una reflexión sobre el entorno general en que se encuentran, ¿no? Yo en algunos veo la preocupación de lo que ven en sus propios barrios, o yo incito a la reflexión sobre lo que pasa en los propios barrios con la gente que ha perdido el trabajo alrededor, aunque ellos no lo hayan perdido ni estén en riesgo hoy de perderlo por nuestra situación. Pero yo empiezo a notar cierta preocupación o cierto reclamo de salarios porque los salarios no alcanzan. Y eso es cuando abrir la puerta, es todos los días, y es un reclamo completamente válido. Yo trato de trabajar con ellos y apostando siempre al futuro, pero la realidad a veces te tapa con el día a día. Estamos con Carlos y Germán, dos trabajadores del taller, y le vamos a preguntar, bueno, primero, Carlos, ¿hace cuánto trabajás? ¿Cómo llegaste a este taller? Hace 35 años que trabajo acá. Llegué porque estaba en un trabajo, cerró, conozco al padre del dueño, de Aldo, quiso que venga acá. Aparte pasé buenas y malas, pasé el 2001, pasé todo, que eso te hace más fuerte. Aparte cuando vos te vas echando raíces, te vas quedando, porque es parte de tu vida esto. A mí
Me gusta. Vos sos de Ramos. Yo soy de Ramos, sí. Llegué acá por un conocido que es cliente de acá de la empresa. Me recomendó y empecé acá a trabajar. ¿Cómo estás viviendo la situación de la empresa? ¿Cómo la realidad económica? ¿Cómo te rinde tu salario? Y el salario ahora rinde poco, la verdad. Y la situación está jodida. No solo acá, sino tengo conocidos que la están pasando mal. Vos te sentás al principio de mes con tu señora. ¿Quién lleva las cuentas? ¿Vos o tu señora? No, yo. Bueno, te sentás ahí con papel, lápiz. Miramos las tarjetas de crédito, mirás los impuestos, mirás una ayuda a tu hija casada, porque recién empieza y tiene sus problemitas también. Y bueno, yo lo primero que hago, como yo cobro mensual, es pagar todo y lo que queda, queda. Esa es mi funcionalidad. Entonces vos te vas manejando con lo que va quedando, el pucho que va quedando. ¿Tenés temor de perder el trabajo? Y temor siempre hay, si en las cosas así, no sé qué va a pasar. ¿Y cómo crees que se sale de esta situación? Y tratando de seguir para adelante, mirando para adelante, tener un poco de fe, pero la verdad que no sé en qué va a terminar. ¿Qué hablan con tu señora, con tus amigos? Y yo tengo conocidos que tienen pequeñas así pymes de calzado y que tuvieron que despedir gente también. Y está mal, y yo lo comento con mi señora y no, te pone mal. Todos los días en el taller, gente viene dejando currículum. Y estamos hablando de gente de estudio, de todo. O sea que yo no la veo bien. No quiero que le vaya mal, pero veo que no están haciendo las cosas para el trabajador. Las perspectivas que tenemos a futuro, más allá del optimismo que tiene el empresario pyme. El empresario pyme se ha levantado de todo, de absolutamente todo. Yo creo que si uno se pone a analizar el esfuerzo que han hecho las pymes argentinas, lo que han invertido, los sueños que han puesto en todo eso, uno se da cuenta que el optimismo siempre está. Pero eso se construye de señales como la economía, de señales políticas, de hacia dónde se apunta. En ese sentido, es una mala señal seguir abriendo las importaciones, es una mala señal pensar en enfriar más la economía para bajar la inflación, es una mala señal pensar en un proyecto de flexibilización laboral que lo que hace no solo es sacarle derecho a los trabajadores, sino, y esto lo pienso del lado empresario, lo que más va a hacer es seguir restando consumidores al mercado interno del que vivimos la mayoría de las pymes. Como esto se construye de señales, las expectativas de crecimiento, las expectativas de inversión, lo que me parece es que las señales no están siendo muy auspiciosas. Ojalá, y vuelvo a decirte, que el gobierno nos pueda escuchar, que pueda entender que tenemos que sostener la industria como motor de inclusión y de desarrollo. A mí me gustaría que trabajar de igual a igual con la competencia mundial. Nosotros acá, hace un rato visitamos la empresa y mi hermano te dijo, nosotros tenemos que hacer hasta estudios ergonométricos de dónde se sienta un operario. Bueno, a mí me gustaría que cuando entra un producto a la Argentina, que cumpla con la misma normativa. Que la persona que produjo ese bien, que haya tenido la misma normativa que me exigen a mí acá. Porque o me obligan a irme afuera, o me están diciendo cerrá y ocupate de otra cosa. Me parece que es injusto. Te quiero agradecer la amabilidad, nos hemos sentido muy cómodos. Te agradezco primero que nos permitas a mí y al grupo de empresarios pymes estar en diálogo con vos y difundir, porque esta es la realidad de la industria nacional. Si no mostrás, no podemos salir a mostrar la realidad que tenemos y a contar lo que pensamos, se hace muy difícil sostener un país productivo. Bueno, la idea de este programa es contar, que te habrás dado cuenta, yo pregunto, puedo emitir alguna opinión, pero en realidad quiero que hablen ustedes. Y bueno, perfecto. Esa es la idea, que todos tomemos conciencia que no está en juego una empresa, un trabajador, es el destino de la Argentina. Gracias. Por favor. Argentina había llegado a ser una excepción entre los países denominados periféricos por tener un nivel de industrialización relativamente alto. Mucha de esa producción es responsabilidad de pymes que se dedican a los más diversos rubros y que luego de un periodo de expansión y crecimiento
ahora afrontan un panorama sombrío. Es mucho lo que está en riesgo. Junto a la contracción o desaparición de empresas, se pierden obviamente puestos de trabajo de mano de obra calificada que después va a costar mucho recuperar. Si bien somos escépticos, esperamos que el gobierno nacional escuche los reclamos, que entienda que son muchas las familias que dependen de cada empresa pyme. Si Macri escucha y cambia de actitud, esas familias van a conservar su trabajo. Si Macri no escucha y obviamente no cambia de actitud, esas familias van a terminar en la calle. No alcanza con discursos pro-emprendedores. Necesitamos políticas concretas para no tener que seguir lamentando cierres de más empresas y trabajadores que pierden su empleo.